Yo les voy a hacer una pregunta antes de dar la palabra. ¿Cuál cree usted que puede ser la clave para yo entablar una relación más íntima, más clara, más certera con el Señor? ¿Qué podría pensar ustedes que puede ser? Alguien que me responda. Oración. Oración. ¿Qué más? La palabra, la fe, ¿cierto? Yo estoy casi seguro, y todas son valederas, de que la clave para que entablemos una relación más íntima con el Señor es la humildad. Y si nosotros interiorizamos esa palabra y la aplicamos, vamos a tener una relación más abierta con el Señor, con nuestros hermanos, con las personas, y esto irá a otro nivel. El título de la palabra que el Señor me encomienda el día de hoy se llama Vuelve a unirte con Dios en humildad. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer la palabra en 1 de Pedro 5:5. 1 de Pedro 5:5. Perfecto. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que del mismo modo de que los jóvenes deben estar atados o obedeciendo la autoridad de los líderes de la iglesia, todos debemos tratarnos con humildad. La Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, seamos humildes y aceptemos la autoridad de Dios, pues Él es el Todopoderoso. Y que, yo pienso, es una razón más que suficiente para hacerlos. El solo hecho de uno saber que el Señor resiste a los soberbios y lo va a dejar a uno a un lado, que es más fácil, ser humilde, ¿cierto? Yo realmente la palabra humildad yo no se la sabría describir, puede ser una virtud. ¿Por qué? Porque como seres humanos, cuando conocemos nuestras debilidades, nuestras falencias y reconocemos nuestros errores y podemos superar eso, es una virtud, ¿cierto? También puede ser una cualidad. Hay personas que cuando usted las empieza a tratar, usted las ve y uno dice, uy, qué personaje tan especial, qué persona tan querida, qué persona tan humilde. Ese señor merece todo lo bueno que el Señor le puede regalar. Entonces, hace parte también de una cualidad. Un don. ¿Por qué un don? Porque cuando recibimos la bendición del Señor, cuando nos bautizamos en su nombre, todo cambia. Él nos hace personas nuevas, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros cuando pertenecíamos al mundo éramos egoístas, egocéntricos, groseros, altaneros, altivos, desobedientes, ¿cierto? Y disfrutábamos de todo eso y pensábamos que estábamos en la cima del mundo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando nos estrellamos con ese ser supremo, ese ser maravilloso, ¿qué hace Él? Nos cambia, nos hace un hombre nuevo. ¿Y qué pasa? Nos hace mansos de corazón. Entonces, cuando uno recibe esa bendición del Señor, podemos adoptar esa palabra humildad como un don. Entonces tenemos claro de que si uno quiere tener armonía con el Señor, debe ser humilde. De que si nosotros queremos tener armonía con nuestros hermanos, con nuestros amigos, debemos ser humildes. Que si nosotros queremos estar bien en la sociedad, debemos ser humildes. Por eso siempre vamos a necesitar de la humildad. Los cristianos debemos ser gente siempre sencilla, no soberbia. El secreto está en eso, en triunfar con el Señor en humildad. Yo recuerdo que de niño o de joven, los que crecimos en un hogar que no era cristiano y teníamos una dificultad con alguna persona, uno le comentaba al papá y a la mamá, ve, mamá, tengo esa dificultad con esta persona. Estamos hablando de un hogar no cristiano, valga la aclaración. Entonces el papá le decía a uno, mi hijo, no se deje, usted no es menos que nadie, no se deje humillar,
hágase respetar, y si ese personaje le pega, entonces usted también le pega y no sea bobito, ¿cierto? Eso le decían a uno los papás cuando estábamos allá en el mundo, y pues lógicamente en un hogar cristiano eso no va a pasar. Entonces, claro, fuimos creciendo con ese egocentrismo, con esos aires, con esos furores, y uno dice, no, que va, yo hago lo que yo quiera y yo soy así, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Lo que hablamos ahora, nos encontramos con ese Dios que es todopoderoso, nos cambia ese chip y dice, es que aquí no es lo que usted diga ni como usted mande, es como yo quiero y como yo diga, y alabado sea el nombre del Señor, porque es la máxima autoridad sobre todos nosotros, ¿cierto? Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Alabado sea el Señor. La humildad, para mí, o pienso yo, o creería yo, no sé, es la mayor de las virtudes. ¿Por qué? Porque solo por ella el hombre, el ser humano, puede asumir una postura correcta. ¿Cuál es la postura correcta? Ser nada. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado como Dios, siendo todo en Él. La única manera de un ser humano, o que un ser humano va a darle el espacio a Dios en su vida, es el que reconozca ser nada, que deje de pretender ser algo, que deje de ser ese yo. Entonces ahí en ese momento nos vamos a dar cuenta de que el Dios, el Señor Todopoderoso puede llenarnos. Amén. Para experimentar una humildad espiritual debemos hacer ese cambio en nuestra vida, cambiar ese yo, el dejar a un lado yo quiero, yo pienso, yo hago, yo merezco, yo deseo, es lo que yo pienso, es lo que yo diga, porque es que así soy yo. Cuando permitimos que la humildad permee mi vida y dejamos ese yo a un lado y decimos y declaramos que Dios es el más importante en mi vida, ¿qué puede pasar? Que el Señor nos adopte en su seno, de que estemos alineados conforme a su voluntad y nos llene de bendiciones. Amén. Cuando usted desea o quiere conocer de verdad a una persona, si es orgullosa o humilde, ¿qué cree usted que se le puede dar? ¿Cómo sabemos o identificamos una persona si es orgullosa o no? Cuando usted le da poder. Póngalo de jefe, póngalo a coordinar, póngalo de líder. El corazón de los hombres solo Dios lo conoce, nadie más. Hasta ese momento nos vamos a dar cuenta de que esa persona orgullosa se crece y empieza a hacer y deshacer y todo está para mal. Pero esa persona humilde está centrada, está ubicada y tenga lo que tenga, pónganle lo que le pongan, esa persona sabe de dónde proviene todo y mirará al cielo y dará gracias al Señor porque es por su gracia, por su misericordia y por su fidelidad que pasa todo lo bueno en su vida. Alabado sea el Señor. Un ejemplo claro, y pensando en todo esto, es la historia del rey Nabucodonosor, difícil de pronunciar. Vamos a mirar dos fragmentos de la Biblia pequeños para no expandirnos mucho en tiempo. En Daniel 5, 20, 21. Si me pueden colaborar, vamos a mirar acá. Daniel 5, 20, 21. 5. Dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como
con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. El capítulo 4, en el versículo 34 dice, maravilloso, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Alabado sea el Señor. El Señor da, el Señor quita y Él es el que manda. Ahí no hay nadie más poderoso y más sabio que nuestro Señor Jesucristo. Espérenme que se me perdió por acá. A mis hermanos, cuando una persona es altiva, está propensa a caer, facilito. ¿Por qué? Porque Dios lo suelta y esa caída es inminente. Por eso la Biblia nos describe panoramas para que nosotros actuemos de una forma correcta y alineada con el Señor. ¿Qué dice la segunda de Timoteo 3, 16, 17? Toda escritura, y estamos hablando de la Biblia, establece estándares morales y éticos y es la guía de todo cristiano para su vida, que es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar. ¿Para enseñar qué? Las verdades de Dios, su naturaleza, su amor, sus planes para con nosotros, para redarguir, identificar fallas y debilidades, para corregir ¿qué? Los pensamientos y acciones que no estén en la voluntad del Señor. Ojo con este punto, la corrección no es suficiente si no nos lleva a cambiar y a mejorar nuestras vidas. También dice, para instruir en justicia, en lo correcto, viviendo de una vida justa ante los ojos de Dios, ¿a fin de qué? De que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para una buena obra, para cuando Él venga por nosotros. Cuando una persona se vuelve arrogante, orgullosa y a todas horas despectiva, esa persona va en caída libre. Es como cuando nosotros hablamos, cuando usted va para abajo, ahí no hay barranco que lo ataje. Y tengamos claro que ni el Señor se le va a atravesar, porque a esa persona el Señor no lo va a tener en cuenta. Por eso un corazón humilde del Señor nunca va a despreciar. Por eso, mis hermanos, si usted tiene un negocio y prospera, sea humilde. Trate bien a sus empleados. No se olvide de que nosotros en algún momento también lo fuimos. Si estás creciendo en tu vida cristiana, si eres un líder y ejerces cargos, eres un diácono, sea humilde, humilde con todos. Humildad no es pensar menos de nosotros. La humildad no se puede comparar o confundir con pocos recursos. Ay no, qué persona tan pobre, tan humilde, qué pesar, o vea, qué pesar, mire la situación en la que se encuentra. No, humildad no es eso. Humildad es pensar menos en nosotros y estar más enfocados en Cristo y en el prójimo, en ayudarlo en el momento en que lo necesitan. Una persona humilde es capaz de demostrar su modestia, de pedir disculpas al momento de cometer un error, una falta, cuando no está haciendo lo correcto. El orgulloso siempre se va a quedar callado para que no quede mal. El humilde y sencillo no es egoísta, no es egocéntrico y no busca destacarse ante los demás. En la humanidad actual es muy difícil, no imposible, pero sí es muy difícil encontrar personas humildes. ¿Por qué? Porque todo el mundo está detrás de la fama, del dinero, del ser reconocido, de buscar el éxito. Pero nos damos cuenta de que nada de eso nos va a servir para el día en que vayamos a partir de esta tierra o cuando el Señor venga por nosotros. Yo no conozco el primero en el mundo en que lo entierren con una casa, con una Hammer, no, o sea, y con dinero. Eso no nos va a ayudar ni le va a ayudar en nada. Entonces la humildad es cómo trato y cómo ayudo a los demás sin pensar en mí mismo. ¿Listo? ¿La humildad qué implica? La humildad implica desapego a lo material, ayuda y amor al prójimo, relaciones positivas, aprender más de las personas, acrecentar la calidad en las relaciones personales. ¿Qué permite la humildad? Que seamos tolerantes y compasivos, conocer nuestras limitaciones y debilidades, reconocer nuestros defectos y corregirlos,
nos enseña que todo se hace con amor y por amor a otro, como Cristo lo hizo con nosotros. La humildad, ¿a qué se opone? A la soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Altivez, egoísmo, conveniencia, arrogancia. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Hay que humillarnos delante de Dios, porque la arrogancia atrae la ira de Él. Y Él dirá: con ese no quiero nada. Uno mira a gente con genios y figuras que viven metidos en una película que uno ni se la cree, y en verdad no se dan cuenta de que todos estamos acá única y exclusivamente por la misericordia de Dios. Una persona, cuando es arrogante, se ve de lejos, se siente el malestar y hasta el ambiente se vuelve pesado. Pero miren nosotros acá, ahora que vine y cuando alabábamos al Señor, yo decía: qué ambiente tan bacano, qué maravilla el que podamos estar acá compartiendo la palabra, compartiendo las alabanzas y darle la gloria al todo el Altísimo. Bendito y alabado sea el Señor. Filipenses 2, del 3 al 8, lo voy a leer rápido porque el tiempo apremia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tratemos a todos como si fueran superiores a nosotros mismos, no porque tengamos un complejo de inferioridad, sino porque es ser como Cristo, el cual siendo Dios se despojó de sí, de su gloria, y lavó los pies de los seres humanos y murió por nosotros en la cruz. Nos trató como si fuéramos superiores a Él, aunque Él era y es el Señor de todos nosotros. Alabado sea el Señor. Nosotros como cristianos tenemos el más grande ejemplo de humildad que se pueda encontrar y que nos maravilla cada vez más. De hecho, es considerado el rey de los humildes. Pensemos en esto: Jesús, a pesar de que era Dios, se manifestó en carne, fue humillado hasta lo sumo, fue pisoteado, fue abofeteado, fue maltratado, fue humillado, le gritaron lo peor. Sin embargo, él en su humildad, ¿qué hizo? Nada, no se defendió, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él sabía que había venido a salvarnos, a restaurarnos, a perdonar nuestros pecados y para establecer una iglesia humilde, responsable, fiel, consagrada, que aprendiera a vivir en el Espíritu, para darle lo más importante que usted y yo tenemos en este momento, y es nuestra salvación y vida eterna. Alabado sea el Señor. ¿Cómo se vive en humildad? Dios es bueno, Dios es maravilloso. Alabado sea el Señor. ¿Cómo se vive la humildad? Nosotros sabemos que tenemos el mejor maestro de todos, que cuando él estuvo acá, su estrategia para llegarle a las personas era perfecta. Él utilizaba de pronto sus parábolas como la mejor forma de atención y la mejor forma para llegarle a la gente. Hay una historia muy bonita en Lucas 9:14 y es la parábola del fariseo y el publicano. Dice Lucas 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos,
No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí hay varias cosas. Veremos la posición. El fariseo estaba puesto en pie, ¿cierto? La postura física tiene, digamos, que manifestarse en algo con lo que es la reverencia hacia el Señor. ¿Cómo es la postura del corazón ante Él? Y cuando usted juzga a otra persona como lo hacía el fariseo, usted su espiritualidad la tiene vacía. Mas el publicano, ¿cómo estaba? Estaba apartado, alejado, tal vez buscando intimidad con el Señor. ¿Y en qué posición estaba? Arrodillado, ¿cierto? Porque él sabía quién estaba buscando. Se golpeaba el pecho. ¿Por qué? Porque sabía que estaba cometiendo un pecado, estaba cometiendo un error. Sin embargo, él sabía dónde estaba la solución, ¿cierto? ¿Y quién tenía el perdón para su pecado? Entonces, qué bueno es uno estar humillado ante el Señor siempre, dándole la reverencia que Él siempre se merece. Cuando nosotros nos alejamos del orgullo, sabemos dónde está nuestro Redentor, y por eso es importante la humildad, porque te conecta de Dios de una forma directa, y tal vez sea la respuesta a lo que hemos estado buscando y que muchas veces no hallamos, porque no somos humildes. Dejemos de pretender lo que no somos, dejemos a un lado el egoísmo, dejemos de aparentar lo que no tenemos, de dejar de vivir frustrados porque no tenemos la misma fortaleza o el mismo poder que otro hermano puede tener, porque realmente aquí el más fuerte y poderoso es el Señor que viene a tu vida. Amén. En la oración es donde hallamos a ese que hace al débil fuerte y que cambia de pecador a santo por su gracia. Dejémosle al Señor serlo todo. Consejos básicos. Aprende a admirar la humildad cuando la veas. Lo que tú admiras, tú limitas. Yo quiero ser tan bueno como él. Yo quiero tal vez ser un mejor orador que él. O sea, imitemos siempre lo mejor de cada persona, que nos llene como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios que somos. Actuemos y sirvamos a la gente con humildad. De eso se trata, ¿cierto? Dale el respeto que merecen a todas las personas cuyo recorrido en la vida cristiana se lo merecen. Mire, si hay algo que yo admiro son las hermanas de la iglesia, las ancianas. Ellas tienen tanto conocimiento y ellas pueden interceder por nosotros de una manera tan fuerte. O sea, cuando ellas oran por una causa, yo sé que el Señor las escucha. ¿Por qué? Porque han sido dedicadas al Señor, porque tienen esa unción que hace que ayuden a otro hermano a ser cada vez mejor. Mantente abierto a la crítica constructiva. Para nadie es fácil que le digan a usted las cosas, a mucha gente le choca, pero no lo hacen para mal, lo hacen para bien, para que usted crezca como persona, porque nos ayuda a ubicarnos en el lugar donde debemos estar, firmes y finitos ahí en la presencia del Señor. Mis hermanos, esta vida debe estar adornada por las más bellas cosas que reflejen la imagen de Dios. Amar y perdonar unos a otros, eso es un mandato, ¿cierto? Para todo aquel que permanece en la luz. Nosotros tenemos un Dios muy bueno, un Dios que nos ama, que nos perdona, un Dios que siendo todopoderoso en su inmensa misericordia sigue siendo fiel y nos brinda segundas oportunidades. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no brindarlas y perdonar al hermano con el cual de pronto podemos tener una dificultad? Y la humildad no es señal de debilidad, ni de timidez, ni de temblor, sino una indicación de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Está claro que es más fácil amar a Dios, que no lo vemos, pero sabe que existe, ¿cierto? Pero el verdadero amor se ve y se refleja en el actuar con nuestro prójimo. Y es esa actitud que nosotros tenemos con los otros lo que nos hace surgir el amor y que sentimos por Dios, y con la cual y por la cual a la cual Dios le vamos a agradar. Mis hermanos, no hay nada más triste y muchas veces nos ha tocado y las hemos visto, cómo
hay diferencias entre hermanos y cómo cuando el uno ve al otro, más fácil le da la vuelta para no encontrárselo. Y cuando se lo encuentra, lo mira o lo escanea de arriba abajo y no lo determina y ni siquiera lo saluda. Eso es triste. Es como dicen los pelados de hoy en día, hoy no, ese hermano me mira todo rayado, qué pereza. Eso es duro, eso es triste, eso no puede pasar acá en la iglesia. Ustedes, y yo les pregunto, ¿ustedes creen que eso le agrada al Señor? ¿Ustedes piensan y creen que de pronto esa es la iglesia que el Señor viene a recoger? ¿Cierto que no? Entonces tenemos que pensar bien las cosas antes de hablarlas y decirlas. Yo les voy a dar un mensaje a los jóvenes y yo me siento muy contento y orgulloso, por ejemplo, cuando los jóvenes están en un culto de jóvenes o cuando de pronto en el culto de enseñanza o en el culto de domingo, en la principal, uno ve que los jóvenes van a sus clases. Para la situación tan convulsionada, tan dura que se vive hoy en día en nuestra sociedad, el ver los jóvenes aquí congregados y que asistan a las clases y quieran saber y conocer más del Señor, es una bendición. Que estén alejados de las calles, de los vicios, de las tentaciones. Por eso yo pienso que los jóvenes no los podemos dejar a un lado, sino darles acompañamiento continuo para que ellos crezcan cada vez más como cristianos y puedan llevar esta palabra a sus colegios, a sus universidades y puedan traer más jóvenes a la iglesia, porque necesitamos rescatarlos de la calle, de las situaciones difíciles que ellos pasan. El día de mañana, jóvenes, ustedes van a tener o van a ser profesionales, van a ser médicos, van a ser ingenieros, van a ser arquitectos, ¿cierto? Van a tener lo que hoy por hoy llamamos emprendimientos y van a ser los dueños del cartel, ¿cierto? Van a tener trabajadores a cargo. Yo les pido, y yo sé que el Señor los va a hacer prósperos, de que cuando eso pase no vayan a tratar mal a sus trabajadores, de que no se vuelvan orgullosos, de hasta el punto de no permitir de que cometan errores y los vayan a despedir porque sí. No vayan a hacer eso, porque hay que recordar que nosotros fuimos producto de una oportunidad de que alguien nos dio y que por ese punto nosotros también pasamos, ¿cierto? Entonces, seamos buenas personas siempre, humildes. La arrogancia es fácil demostrarla, porque la persona tiene un corazón duro. Uno les habla y no atienden, pelean con todo el mundo y hasta se vuelven un problema. La persona sencilla y humilde, el Señor le da la gracia, y es esa gracia la que hace que esas puertas se le abran. Para todos, no nos olvidemos del que está abajo, no despreciemos al que ha cometido muchos errores, porque igual nosotros todos los días lo cometemos y todos los días nos toca pedirle al Señor perdón por X o Y razón. Entonces no somos perfectos, entonces no critiquemos ni juzguemos. Cuando estés en altura, cuando estés creciendo, sé humilde. Muchas veces no entendemos el por qué ni el para qué de las cosas, pero el Señor tiene control de todo y para todo el Señor tiene un propósito, solo Él lo sabe, solamente obedezcámosle. Lo que nos hace grandes no son las riquezas de la vida, lo que nos hace verdaderamente grandes es poder tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Aquí pueden haber personas orgullosas, arrogantes, y ellos lo saben, pero hoy pueden buscar del Señor y humillarse y decirle: Señor, aquí estoy, quiero que me hagas una nueva persona, una persona buena, una persona humilde, una persona donde el mundo que me tiene por mal me vea por bien, porque solo el Señor puede hacerlo, solo el Señor puede cambiar esos corazones de piedra en corazones de carne y hacernos nuevas criaturas como lo hicimos en el día del bautizo. Y de seguro el Señor te va a abrir todas las puertas. Alguien que me recuerde, si se acuerda, ¿cuál fue el lema del mes pasado? Nadie. Eso, Cristo viene. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces es bueno que nosotros reflexionemos sobre nuestra vida, que seamos más entregados a Dios y a las personas en humildad, para cuando Él regrese, nosotros todos que somos su iglesia estemos enteramente preparados para que nos lleve con Él. Hermanos, el que me conoce en la directiva de Renuevos, yo no soy de extenderme mucho y yo pienso que uno tiene que ser directo. Yo espero que esta palabra que el Señor me ha puesto hoy en mi corazón le haya llegado a alguno. Esta noche me nace pedirles que si alguien tiene una dificultad con un hermano, si alguien tiene alguna dificultad con una hermana, si alguno tiene una dificultad con su hijo, con su esposa, en su familia, y si esa persona está acá, que la busque, que le hable, ¿sí? Que dialoguen y que se perdonen. O sea, no hay nada más triste que nosotros llenarnos o tener en nuestros corazones una cadena o que estemos atados a esa cadena de amargura. Eso no nos va a llevar a nada, o sí nos puede llevar a algo, y es a perder el tesoro más preciado que como cristianos tenemos en este momento, y es nuestra salvación y nuestra vida eterna. Vamos a ponernos de pie y vamos a orarle al Señor. Vamos a pedirle que llene nuestros corazones de humildad, de amor, de sencillez, que nos ayude a ser mejores con nuestros hermanos, con las personas del común. Recuerden que nosotros somos de luz y debemos llevar esa imagen del Señor en todo momento y en todo lugar. Mostremos lo que realmente el Señor ha hecho en nosotros. Que Dios me los bendiga.